Buenos días. Vamos a tratar el día de hoy algunos temas, uno en especial. Se va a presentar el programa de comunicación social del Estado mexicano, la integración de todos los medios de comunicación que dependen del Estado. Es el sistema público de radio y televisión. Es una información que queremos dar a conocer al pueblo de México. También vamos a informar sobre el plan que ya inició de dar opciones alternativas, el plan de bienestar, para que los pobladores de los municipios, las comunidades por donde pasan los ductos, no tengan necesidad de hacer actividades ilícitas, peligrosas, que por falta de empleo, de ingresos, por la pobreza, por la falta de oportunidades, tengan que ocuparse de estar recolectando gasolina con recipientes, que no participen en estas actividades que tienen que ver con tomas clandestinas, con todo lo que es el comercio negro de combustibles. Ayer comenzamos en el Estado de México y fue muy buena la respuesta de la gente. Y vamos a estar mañana en Puebla y en Hidalgo para lo mismo. Ya se presentó ayer el plan general a ustedes y vamos a continuar con esto. Es lo que consideramos más importante, el dar opciones, el dar alternativas a la gente para que quienes lucran con esta actividad no tengan base social, que no tengan protección de las comunidades, para que se aíslen, porque son dos cosas distintas. El que lo hace por necesidad, porque tiene que recoger 20 litros de gasolina para venderlos y sobrevivir, y el que tiene ya toda una red de robo de combustible, incluso con pipas, para lucrar, para obtener recursos. No olvidemos que se trata de un robo, un negocio ilícito de más de 3,000 millones de dólares al año. Y no implica inversión, no es una empresa, es robo de
combustible. Entonces, por eso cuesta trabajo, no es fácil, exige de sacrificios, pero vamos hacia adelante. Se va a acabar este robo y vamos, repito, a limpiar de corrupción al gobierno y se va a terminar la impunidad. Ese es el propósito. Hoy también después de la conferencia les propondría que a eso de las 10 de la mañana, si les parece, se les va a dar todo el informe sobre las investigaciones de la caída del helicóptero en que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, su esposo y 3 personas más. La Secretaría de Comunicaciones va a informarles del estado que guardan esas investigaciones. Eso, si les parece, a las 10 de la mañana, aquí, en este sitio. Bueno, entonces comenzamos con el sistema público de radio y de televisión. Esto tiene como punto de partida la renuncia que presentó el director responsable del sistema público de radio y televisión, Armando Carrillo. Es un sistema constituido legalmente y que tiene como propósito armonizar y coordinar todos los medios del Estado, sistema de radio y de televisión. ¿Qué sucede? Que se tienen muchas estaciones de radio, se tienen canales de televisión, incluso una agencia de noticias del Estado, pero no hay una política de Estado en lo relacionado con la comunicación social que garantice el derecho a la información. Entonces, se va a crear este sistema, se va a coordinar todos los medios para que haya una orientación editorial que tenga como propósito informar con objetividad, con profesionalismo, con independencia, aún siendo estaciones de radio, canales de televisión del Estado, no va a haber injerencia en la información que se transmita. Van a tener estos medios absoluta autonomía. El propósito es informar profesionalmente. También de ninguna manera es contrarrestar o afectar o competir con el sistema de concesiones establecido para estaciones de radio, canales de televisión. Es ordenar lo que ya se tiene para mejorar la información
al público, a los ciudadanos, que no se vaya a ver esto como una acción en contra de los medios particulares o que tienen concesiones, de ninguna manera. En los países democráticos se cuenta siempre con medios del Estado. Esto pasa en varios países, es el caso de México, no es algo nuevo, se trata nada más de coordinar toda la acción, porque el IMER tiene su política informativa, el Canal 22 lo mismo, Notimex igual, y lo que queremos es armonizar, que haya coordinación. Ante la renuncia de Armando Carrillo, voy a proponer al Senado de la República, de acuerdo a mis facultades, a Genaro Villamil. Él va a coordinar el sistema político de radio y de televisión. Aquí nos acompaña. Para el Canal 22 estamos proponiendo a Armando Casas, que creo que también está aquí con nosotros. Radio Educación, Gabriel Sosa Plata. Instituto Mexicano de la Radio, IMER, Aleida Calleja. Dirección General de Televisión Educativa, Lidia Camacho. Notimex, San Juana Martínez. RTC, Rodolfo González. Canal 11, en su momento, porque va a esperar un tiempo, porque está de senador, pero nos va a ayudar en esta tarea, José Antonio Álvarez Lima. Este es el equipo del Sistema Público de Radio y de Televisión. No sé si Genaro quiera expresar algo. No, pues muchas gracias al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a ustedes, colegas que están aquí. Varias veces yo he estado de ese lado y muchas gracias a todos los que están integrando este equipo. La gran mayoría nos conocemos de hace mucho tiempo, de hace muchos años, y la idea es crear una armonía realmente entre los medios públicos del Estado mexicano. Se trata de que sean realmente medios públicos,
No hay nada más público que lo que lleve y lo que llegue al pueblo, a la ciudadanía. Son medios de la ciudadanía, del pueblo. No son medios del gobierno. No tienen por qué ser medios que imiten el modelo comercial. Son medios públicos que van a defender y ejercer el derecho de la ciudadanía a estar informados, el derecho a tener información de calidad. ¿Cuántas cosas se hubieran ahorrado, por ejemplo, en esta tragedia de Hidalgo, si los medios públicos realmente hubieran llegado a las comunidades a través de radios comunitarias, a través de estaciones de televisión para advertirles los riesgos del huachicol, por poner un ejemplo? Entonces se trata de eso, de hacer una articulación. Cada uno de los medios tiene su historia, su autonomía, su perfil, su identidad, y se buscará eso, una coordinación plena que además también respete los derechos de las audiencias, que construya un nuevo modelo, que le apueste a la inteligencia de las audiencias. Ya no más una televisión para una clase media jodida, que no va a salir de jodida, como dijo un clásico. De eso se trata, de hacer un sistema realmente articulado. Pues muchas gracias. Ahora abrimos la sesión. Todavía, miren, me faltó presentar a Fernando Coca, que va a estar de director del Canal 14 en este equipo. Muy bien. Vamos a la información. Ya hablé que ayer en Ixtlahuaca y en Acambay comenzó el plan para el bienestar y la gente aprobó este plan que se presentó a la ciudadanía a través de ustedes, y vamos a seguir por ese camino. Se va a mantener la vigilancia de los ductos, se va a ampliar la capacidad de transportación de combustible. Mañana la comisión que se integró para adquirir carros tanque va a informarles a ustedes de cuántos se adquirieron, en qué condiciones, toda la información. Va a estar aquí mañana la secretaria de Economía, la secretaria de la Función Pública y la oficial mayor de Hacienda, que forman parte de esta misión. De modo que es vigilancia, aumentar la capacidad de transportación, no solo eso, aumentar la capacidad de almacenamiento, porque tampoco se hizo nada para poder tener inventarios en el país. Por eso hay que mantener los buquetanques anclados hasta que se tenga capacidad de almacenamiento de los combustibles. Entonces, lo segundo es mejorar el sistema de distribución. Lo tercero es precisamente los programas de bienestar, que son importantísimos, que no tenga necesidad la gente
dedicarse a estas actividades. Y lo cuarto es acabar la corrupción y que no haya impunidad. Y en eso se está trabajando. Esa es función, labor de la Fiscalía General, y están abiertas las investigaciones para castigar a quienes resulten responsables. El doctor Jorge Alcocer les va a dar el reporte lastimoso, triste, sobre los heridos que están en hospitales y quienes han perdido la vida. Es un reporte muy doloroso, pero desde el principio dijimos, y esa va a ser la tónica en todo el gobierno, por doloroso que sea, vamos a estar diciendo la verdad, informando, transparentando todo, no ocultando absolutamente nada. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Como ya mencionó el presidente, seguimos en este informe doloroso. En las últimas 24 horas solo ocurrieron 2 defunciones. Se continuó el traslado de los ya anunciados 4 pacientes que se planeaba mover de Pachuca y Tula al Instituto Nacional de Rehabilitación. Siendo así, de los 46 pacientes del corte de ayer y menos los 2 fallecidos, permanecen bajo nuestro cargo hospitalizados 44 pacientes. Su ubicación es 6 de ellos en el estado de Hidalgo, 7 en el Estado de México y los restantes 31 en las diferentes instancias de la Ciudad de México. En el conteo de los fallecidos, a los 93 que ayer les mencioné, más 2 son 95. Hay el manejo por el Estado de Hidalgo de 96, pero tenemos que hacer una adecuación en ello. Esto es todo lo que les tengo que señalar y continuamos. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora sí, abrimos la sesión. Ayer empezamos por acá, ahora vamos por acá. Buenos días, señor presidente. 2 preguntas. Una, se ha dado a conocer una lista de periodistas, comunicadores que recibían dinero de Pemex en cuestión de publicidad por algunas páginas de internet. A estos periodistas se les va a investigar o simplemente se les va a quitar ese recurso que les llegaba ahí de muchos millones por páginas que son poco visitadas y que algunos inclusive son de los que cuestionan sus estrategias de estos programas y la estrategia contra el huachicoleo. Esa sería una. Y la otra, el día de antier y a principios de enero, empresas como Radio Centro, Imagen, despidieron muchos profesionistas y quiero saber si el gobierno con este plan nuevo tiene esa oportunidad de poder contratar a estos profesionistas que se quedan sin empleo. Sí, miren, se termina la subvención, ya no va a haber el llamado chayote, se acaba el soborno a medios y a periodistas. Vamos a transparentar lo que tiene que ver con la publicidad del gobierno. Se autorizaron alrededor de 4.200 millones de pesos para publicidad, que significa la mitad de lo ejercido el año pasado. Ese fue un compromiso que hicimos y se está cumpliendo. Ese dinero se va a utilizar para
la publicidad del gobierno y se va a transparentar para que todos sepan cómo se está distribuyendo ese recurso, con qué criterios. Tiene que ver, desde luego, el alcance que tengan los medios, la independencia de los medios, que sean medios autónomos, independientes, no solo del gobierno, sino también de grupos de intereses creados. Tendrá que ver con la dimensión social de los medios, tendrá que ver también si son medios de empresas o de profesionales del periodismo, en fin, una serie de factores que se tendrán que tomar en consideración. En cuanto a los periodistas, nosotros vamos a procurar que no les falte trabajo. Lo estamos haciendo en general. Lo que queremos es que haya empleo, que haya oportunidades de trabajo para todos. Es nuestra misión, es nuestro deber el que podamos ayudar a que haya empleos, que haya ocupación. Es un derecho que se tiene que garantizar, el derecho al trabajo, y es una profesión. Entonces, todo lo que podamos hacer en ese sentido lo vamos a llevar a cabo. Quien me ayuda a coordinar toda esta política de comunicación es Jesús Ramírez. Él va a seguir apoyándonos. Con él se puede establecer comunicación y ver que en los espacios que puedan haber en los medios públicos, pues vayan contratando a trabajadores de los medios de información. Eso es lo que puedo comentarles. También decirles que lo de la publicidad del gobierno, o sea, no es un favor a los medios, es que los medios, sean públicos o sean privados, tienen una función social, son entidades de interés público, porque informan. Entonces, tenemos también nosotros en el Estado la obligación de apoyar que no se cierren los medios, ayudar, y una manera de hacerlo en todos lados, porque el presupuesto es público, es dinero de todos los ciudadanos. Lo que está mal es la corrupción, el emplear mal el presupuesto, el que se utilice de manera tendenciosa, que se dé el recurso de publicidad a quienes hablan bien del gobierno y no entregar apoyos a los opositores. Eso es lo que está mal, pero tiene que haber presupuesto para la difusión, la publicidad, que tiene el propósito de garantizar el derecho a la información y además de apoyar los medios. Un sistema democrático es fundamental que existan medios de información y que existan los medios de información que sean necesarios, o sea, no limitar
el número de medios de información, recortando la posibilidad de que tengan recursos por publicidad. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Desde luego, tenemos que bajarle porque era mucho. Ahora sí que se pasaban. Entonces, poquito porque es bendito. A ver, después tú. Gracias, presidente. Buenos días. Para consultarle dos temas. El primero, ¿qué reportes tienen sobre lo que ha estado ocurriendo en Nuevo León sobre el tema del abasto de combustible? Si fueron solo compras de pánico o si en realidad hubo algún cierre, alguna interrupción de alguno de los ductos que lleva combustible a la región. Y el otro tema, consultarle sobre este bloqueo que se ha presentado a los ferrocarriles en el estado de Michoacán, que ya ha generado pérdidas millonarias. Si el gobierno federal va a intervenir o cómo podría resolverse este conflicto. Gracias. Sí, estamos con problemas de desabasto en Monterrey, en Reynosa, se está atendiendo porque nos están sacando de operación 2 ductos. En el caso de Monterrey ya vamos avanzando para normalizar el abasto. Hoy le voy a pedir al director de Pemex que les informe sobre esto. No sé si está todavía, porque nos acaban de informar en la mañana. Es lo que se le llama coloquialmente, nos han pinchado los ductos, o sea, en el norte. Ese es el problema principal. Se hablaba de si algunas pipas que también estaban en la distribución fueron trasladadas a otros estados. Para… No, es que nos sacaron esos ductos de operación. Hoy les van a informar, nos han sacado varias veces esos ductos en el norte, que tienen que ver con el abasto de Monterrey, pero ya afortunadamente va avanzando. Los sacaron la última vez, según el informe, a las 2 de la mañana de hoy y ya se está reparando uno de ellos, pero más tarde, en 1 hora a más tardar, les presentamos el informe. Yo le pido aquí a Jesús que atienda esto para que les presente el informe. Acerca de lo de Michoacán, se está atendiendo, es un movimiento, un bloqueo a trenes por parte de maestros que exigen que el gobierno del estado de Michoacán les pague. Nosotros estamos en la mejor disposición de transferir recursos al gobierno de Michoacán para que les paguen, pero como un préstamo, como un adelanto a las participaciones federales, porque no queremos resolver problemas así. O sea, si es una obligación del gobierno del Estado, ellos tienen que asumirla. No es que el gobierno federal, para que se termine el conflicto, destina 200, 300 millones de pesos. Eso no lo vamos a hacer, y que ya quede claro. No es como se decía antes, problema político que se resuelve con dinero,
no es problema, ya no, así no va a ser. Vamos a resistir todo lo que sea, porque no vamos a dejarnos chantajear. Es como si en el caso del huachicol, para no tener problema, mantenemos abiertos los ductos y sigan robando, porque si no va a haber desabasto y podemos tener problemas, como desgraciadamente los enfrentamos, y sacrificios y dolores. Pero ¿qué hacemos? ¿Sigue la corrupción? No. Es lo mismo que si no tienen razón, no. Si es una responsabilidad del gobierno del Estado, que la asuma el gobierno del Estado. ¿Qué hacemos nosotros? Si el gobierno del Estado solicita, porque no tenga solvencia económica, que nos solicite que se les adelanten participaciones, lo hacemos de inmediato para resolver el problema. Pero no vamos nosotros con recursos de la Federación, con recursos públicos, a atender un asunto que no es de nuestra responsabilidad, por complicado que esté, y que esto ya sirva. No es de que, a ver, ahí les va la organización independiente Francisco y Madero, o la Antorcha Mundial, o el movimiento de profes, y vamos a ceder. No, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. O sea, no vamos a seguir con esas mismas prácticas, todo va a cambiar, porque si no, me van a decir, ¿por qué ahí sí y en estos otros casos no? Es parejo, parejo. Se acaba ya la corrupción, la impunidad, lo informal, lo que no tiene razón de ser, lo que no es justo. Esa es la respuesta. ¿Sí? Gracias, presidente. Nancy Rodríguez, del sitio Oro Sólido en redes. Primero que nada, felicidades a los compañeros de corazón. Sabemos de sus batallas y lo harán muy bien. Felicidades. Pues sigamos informando. Señor presidente, ¿qué nos puede comentar? En Ocotlán, Oaxaca, existe una minera, Fortune Silver, de Canadá, donde se ha denunciado que esta mina establece grupos paramilitares de naturaleza violenta para intimidar y someter y hasta asesinar a opositores a la mina. Desgraciadamente es una práctica común en muchos grupos mineros, también nacionales, en el norte del país. Pues tenemos al grupo Balleres, al grupo de Germán Larrea. Sin embargo, el lunes que estuvimos con el senador Monreal, nos dice que la ley minera no es prioritaria en este próximo periodo que empieza en 2 semanas. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor presidente? Gracias. Que independientemente de lo que establece la ley, es responsabilidad de nosotros garantizar la seguridad de los trabajadores, el que no haya contaminación, el que no se afecte el medio ambiente, y eso lo tenemos que hacer. Es una responsabilidad y lo estamos haciendo, no permitir abusos de ningún tipo. Entonces, todo lo que estás planteando, pues lo vamos a revisar
lo que dices de Oaxaca y en otros sitios. Para eso son también estas conferencias, estos encuentros, estos diálogos circulares, para que ustedes hagan estas denuncias y el gobierno actúe. Ya registramos lo que estás planteando. Son las 3. Gracias. Buenos días, presidente. Nayeli Roldán, de Animal Político. El día de ayer publicamos que 3 nuevos funcionarios de Pemex, directivos de Pemex, participaron en la llamada estafa maestra. Es decir, firmaron convenios cuyos recursos públicos terminaron en empresas fantasma. Por este mecanismo de desvío hay incluso 22 denuncias penales interpuestas ante la entonces PGR. Mi pregunta es, ¿estos nombramientos de estos nuevos funcionarios significa que ya fueron exonerados y que el tema de la estafa maestra fue desechado o realmente las investigaciones pues siguen en curso? Si están involucrados en esto de la estafa maestra, no tienen por qué trabajar en este gobierno. O sea, solo voy a constatarlo y ya mañana le digo. Si estuvieron involucrados en actos de corrupción o están denunciados por delitos, no pueden trabajar en este gobierno. O sea, si los contrataron, hicieron mal en el caso de que estén involucrados en el delito de la llamada estafa maestra. Entonces, yo mañana le digo, me da los nombres, ahora con Jesús Ramírez, voy a pedirle al director de Pemex que me diga quiénes son y mañana mismo yo le informo a toda la gente sobre este asunto, pero sí les adelanto, si están involucrados en un acto de corrupción, no tienen trabajo en el gobierno. Presidente, pero ¿cómo van estas investigaciones? Porque de lo que nosotros documentamos de esta investigación, al menos fue una centena de funcionarios entre universidades y dependencias de gobierno que participaron, pero pues finalmente la impunidad es lo que alentaría que esto pues se repita y no sabríamos exactamente quiénes de esta centena pues podrían estar nuevamente en su gobierno. Entonces, por eso la pregunta es, ¿realmente se está investigando este esquema de desvío en el que se perdieron 7,000 millones de pesos? Sí, y corresponde a la autoridad competente. También seguramente hay una investigación abierta en la Fiscalía, hay que pedirle información al fiscal, y si no se está haciendo nada, seguirlo denunciando, y yo le ayudo aquí a denunciarlo, de que no se está atendiendo a la investigación. Y sobre los 3 que mencionó, yo mañana informo. ¿Le han informado el estado de esta investigación, presidente? No tengo información específica sobre eso, pero ya lo estamos haciendo. Entonces, a Jesús Ramírez le das los nombres de los 3 para ver en dónde fueron contratados, si están, voy a pedir información a la Fiscalía, si están involucrados y si están involucrados, aunque sea nada más un señalamiento, pues yo creo que todavía ni se les ha entregado su nombramiento, o sea que ya no nos va a costar mucho trabajo. Buenos días, señor presidente. Nadia Sanders, de México.com.
Un día amanecimos en México en diciembre hablando de huachicol y de este problema que es el robo de combustible. Hay otro problema, hay muchos problemas en el país, otro gran problema es el de los desaparecidos. Hay más de 40,000 personas desaparecidas en el país. La semana pasada se le pidió la renuncia al titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y los colectivos, hay más de casi 40 colectivos pidieron que el proceso de la nueva designación de el próximo titular de la CNB esté apegado a la ley. Incluso el caso de Tlahuelilpan refleja las deficiencias en fiscalías y en estados para identificación de cuerpos. Hay un llamado, señor presidente, a que parte en la política de su gobierno y de su discurso y de las prioridades de su gobierno va a tomar el tema de los desaparecidos más allá, y sabemos que el primer día de su mandato usted indicó la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero de los 43 alumnos de Ayotzinapa, más allá de esa Comisión de la Verdad, ¿qué lugar ocupa en su gobierno el tema de los desaparecidos y la coordinación entre estados y fiscalías? Es importante, es prioritaria la investigación sobre desaparecidos. Le hemos dado toda la relevancia que tiene, al grado que la Secretaría de Gobernación se convirtió en la Secretaría de los Derechos Humanos, de la protección de los derechos humanos. Ya no es la Secretaría de Gobernación encargada de la relación política y el orden, la encargada de actividades a veces autoritarias. No tiene nada que ver con la antigua Secretaría de Gobernación de las policías secretas. Esto es otra cosa y están dedicados a atender a familiares de víctimas, a liberar a presos políticos. Esa es su función principal, apoyar a migrantes. En eso está la Secretaría de Gobernación. Entonces, ahora que lo plantea, le voy a pedir a la Secretaria de Gobernación y a Alejandro Encinas, que tiene a su cargo toda esta actividad, que les informe, que venga un día para que se informe cómo va la investigación en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, cómo va la liberación de presos políticos, cómo va lo relacionado con la atención a familiares de las víctimas, todo lo que tiene que ver con los desaparecidos, los asesinatos por la violencia que se impuso en los gobiernos anteriores, todo, que les informen ampliamente, pero sí es para nosotros algo fundamental. Entonces vamos a pedirles a Gobernación que intervenga para que tengan ustedes todos los elementos. Y habría objetivos y sobre todo Todo. Objetivos claros en cuanto a identificación, 30,000 cuerpos sin identificar Sí, en todo el país. sí, pero ellos tienen ya un plan en ese sentido y se está atendiendo. Y es distinta la Secretaría de Gobernación actual que la que había anteriormente. Pero quedamos acá con ellas dos, luego tú. Bueno, los tres de atrás, 4, y ahí no, porque tienen cosas que Buenos días, hacer. Además presidente. viene la otra.
Janet López Ponce de Milenio. Primero preguntarle en cuanto a sus recorridos de ayer y de mañana, si está satisfecho porque en realidad ayer justo en Acambay hubo una toma clandestina que se detectó mientras usted estaba en su evento o pues tiempo antes. Preguntarle si es suficiente con esta votación a mano alzada, este compromiso a mano alzada de los ciudadanos y por qué se decidió al final, presidente, dejarlo como pues como un evento más, como un meeting y no como esta idea que se había planteado al principio de recorrer con los pobladores, de saber cuáles eran sus necesidades. Usted había dicho incluso que iba a hablar directamente con ellos para conocer las causas del por qué lo hacen, del por qué acceden a ayudar a los huachicoleros. ¿Por qué se cambió esta estrategia? Preguntarle también si la camioneta en la que llegó ayer es ya la que usted va a usar oficialmente para sus giras. Y también el gobernador de Jalisco pues dice que no está entrando en polémica, sino que el problema de desabasto en Guadalajara cada vez es más grave y pregunta por qué en Puebla, que es un estado con muchos niveles de robo de combustible, pues no está pasando nada y no hay desabasto. Mire, no hubo cambio de estrategia, ¿eh? A lo mejor yo no lo expresé bien, pero no dije que íbamos a hacer un recorrido por los ductos con la gente y como queda constancia de lo que decimos, pues hay que ver cuándo expresé eso, ¿no? No hubo un cambio de estrategia. Dije, vamos a ir a los pueblos, a los municipios donde pasan los ductos y donde hay informes de tomas clandestinas. En los dos casos de ayer teníamos informes en Acambay y en Ixtlahuaca. En los dos tenemos registros, incluso en el caso de Acambay, en enero, a principios, hubo una concentración parecida a lo que sucedió en Hidalgo y por eso decidimos antes de lo de Hidalgo llevar a cabo esta gira. La camioneta, pues sí, es la que voy a usar aquí, el carro que he usado siempre y para salir, pues una camioneta más resistente. ¿Tiene blindaje? No, eso también, las blindadas, qué bien que me recuerda sobre eso, van al tianguis, se van a vender todas las camionetas blindadas, todas las camionetas de lujo, hay hasta un carro de lujo blindado. ¿Quién lo usaba, presidente? ¿Quién lo usaba? No estoy informado de eso, pero se supone que un machuchón porque ¿cómo se llama esta marca? No le voy a hacer publicidad, pero es de esas marcas famosas, pero todo se va a exhibir y aprovecho para decir que vamos a venderlos, todos, camionetas blindadas, camionetas no blindadas, vehículos, todo. Se está haciendo ya el inventario, se está haciendo el trámite en Hacienda para poder venderlos y poder hacer primero un avalúo para fijar el precio y que se puedan adquirir el mismo día. Vamos a buscar un lugar, un sitio
para que se vendan todos los vehículos. Lo de, no voy a caer en provocación, con todo respeto al ciudadano gobernador, no me meto en eso. Zafo, dicen los jóvenes. ¿Cree que es una provocación el que esté pidiendo explicaciones del por qué en Guadalajara continúa el desabasto y en Puebla, que están previos a elecciones, no hay problema? Y es uno de los estados más… No es serio, le diría que es publicitario. Zafo. Pero sí hay desabasto en Jalisco. Sí, ya lo dije, o sea, lo expliqué, lo vengo explicando. O sea, ayer creo que les dije que nos sacaron 4 veces el ducto de Salamanca a Guadalajara, o sea, 4 veces. Entonces, a pesar de eso, ha ido mejorando el abasto a Jalisco, pero el ciudadano gobernador pues está dando entrevistas diciendo lo contrario. Está en todo su derecho, pero yo también tengo el derecho a no caer en ninguna provocación. ¿El plan se está aplicando en Puebla, presidente? No, yo tengo la responsabilidad de garantizar que no falte la gasolina, los combustibles en todo el país. Yo no soy sectario, yo represento a todos los mexicanos. Soy el presidente de la República, soy el jefe del Estado. No soy el jefe de un grupo, de un partido, de una facción. Eso ya se terminó. Nada más que va a llevar tiempo a que se entienda. Es un proceso, poco a poco se va a ir entendiendo. Sí, presidente, buenos días. ¿Sí? Buenos días. Preguntarle por el tema de Puebla. Usted va a ir mañana a Puebla después de que no ha visitado esta entidad desde que asumió la presidencia. Fue electo ya Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino. Preguntarle cuál será su relación, si lo va a acompañar el día de mañana, sobre todo pues por la polémica. Se habla de una alianza Morena-PRI para nombrarlo y el PAN está aparentemente muy enojado porque no se respetó esto de que fuera… ¿Votaron en contra los del PAN? No votaron en contra. ¿Votaron, se abstuvieron? Hubo solamente una abstención. ¿Pero cómo votaron ellos? No votaron en contra, pero dicen que… Pero yo tengo información de que votaron a favor. En el PAN nacional dicen que hubo una negociación a nivel local y están enojados en el PAN nacional porque dicen… Bueno, pero entonces no es como nosotros, o sea… ¿Los traicionaron o…? ¿Cómo diría el clásico? ¿Y yo por qué? ¿Cuál va a ser su relación con el presidente interino? Institucional. O sea, si yo voy a Puebla, tengo que invitar al gobernador. O sea, no puede ser que yo vaya a un estado sin invitar al gobernador, sea quien sea. Tengo que actuar de manera institucional. Y preguntarle también, presidente de los… Pero sería bueno saber cómo estuvieron los votos, porque la información que yo tengo, y me llamó la atención, yo no conozco al señor, ni siquiera había oído hablar de él, o sea, el que fue electo. No tengo el gusto de conocerlo. ¿No le preguntaron a usted? No, porque yo soy respetuoso. Esas son decisiones que no nos corresponden. Entonces, cuando me informaron, me llamó la atención que habían votado todos los partidos por él y que solo una abstención. ¿Qué sospecha, presidente? Pues que el señor tuvo capacidad para lograr consenso. O sea, porque
no es fácil eso. O sea, solo Carsten lo hacía cuando Por eso le pregunto. estaba de Por eso la pregunta. secretario de Hacienda, que votaban todos los diputados por el presupuesto de manera unánime. O sea, pero me llamó la atención, pero pregunté que si cómo habían votado los del PAN. Me dijeron que habían aprobado los del PAN. Entonces, a ver si mañana es interesante. Nos enteramos de cómo estuvo la votación, porque ni modo que me culpen a mí los del PAN, porque votaron los legisladores de Puebla por el gobernador. Bueno, y le quiero preguntar también, presidente, sobre los homicidios cometidos en el mes de diciembre. Mañana, entiendo, se reúne el Consejo de Seguridad y no bajaron los homicidios en este mes. ¿Qué cifras tiene usted? Porque al parecer se habla de un incremento del 5.7%. Mañana, ¿qué es lo que va a hablar con los gobernadores? Básicamente es la instalación del Sistema Nacional de Seguridad. Estaba muy arriba la incidencia delictiva cuando llegamos y va a tardar un poco en normalizarse y en reducirse la violencia, pero vamos muy bien porque todos los días estamos atendiendo este asunto que es muy importante para la gente, la paz y la tranquilidad social. Bueno, los tres y terminamos contigo, ¿sí? Perdón, ya habíamos quedado aquí, perdón. Krishna Corona, de la Agencia Informativa de Educación de Televisión Educativa. Y quería preguntarle sobre si nos podía dar detalles de cómo va a funcionar esta coordinación entre el SPR y los medios públicos que, si me permite decirlo, pues históricamente han tenido que batallar con la falta de recursos, pero lo solventan con mucho talento y compromiso de quienes colaboran en ellos. Sí, que además aprovecho para hacer un reconocimiento a todos los que trabajan en los medios públicos, que a pesar de no tener recursos y de que faltaba esta coordinación, pues han mantenido estos espacios. ¿Y cómo será esta coordinación? Ahora vamos a pedir aquí a Genaro que les informe qué han pensado sobre esto. Sí, mira, el sistema público de radiodifusión, por ley, tiene la responsabilidad no solamente de tener a su cargo el Canal 14, las estaciones de radio, las 26 estaciones de televisión que tienen. O sea, es una infraestructura que se creó con la reforma de telecomunicaciones, sino que también tiene la responsabilidad y la posibilidad de articular una política de contenidos, de producción, de coordinación con las otras entidades, que son medios públicos. Tiene un estatuto de autonomía, al igual que Notimex. Notimex es una agencia de Estado. En todo caso, Notimex no está dentro de las, por ley, dentro de los medios que tenga que coordinar por fuerza el sistema público, pero con esta idea de hacer una coordinación, también se integra Notimex a un esfuerzo de sinergia y de coordinación. De eso se trata. Coordinación no es control. No se trata ni por asomo de buscar control. Cualquier afán de control ya es absurdo, menos en esta época. Es decir, hay redes sociales, hay una enorme variedad de medios, entonces no se trata de controlar, se trata de coordinar y de hacer una sinergia y de combinar. Incluso desde el SPR, desde el Sistema Público de Radiodifusión, se buscará
incorporar, capacitar a quienes hacen radio comunitaria y radio ciudadana y radio indígena, porque también son medios que le llegan a la sociedad y que necesitan apoyo, no solamente dinero, sino apoyo también en capacitación, en producción, y eso pues desde el SPR se va a realizar también. Ese es el objetivo. Presidente Eduardo García, de la agencia Infocel y el portal Sentido Común. Retomando la pregunta de la compañera Milenio, y porque es algo que está en redes sociales, ¿por qué en Puebla no ha habido desabasto cuando sí hay ductos y hay huachicol? ¿Qué explicación tiene para la sociedad de este fenómeno? Hay estados en donde no se ha padecido, no solo es Puebla. Fui, por ejemplo, a Zacatecas y no encontré problemas, pero apenas entré a Aguascalientes había problemas de desabasto. Y en Guanajuato y en todo el camino, cuando me trasladé de Aguascalientes a Hidalgo, estaban gasolinerías cerradas con problemas de desabasto. Diariamente nosotros tenemos el reporte. Por eso les puedo decir que en el caso de Jalisco vamos avanzando para normalizar la situación. Ayer logramos trasladar alrededor de 50,000 barriles a Jalisco, o sea, en el tiempo que pudimos operar el ducto. De modo que se está avanzando. Querétaro ya teníamos resuelto el problema. Hace una semana teníamos abasto suficiente y nos volvieron a sacar los ductos de operación y se nos cayó y ahí vamos poco a poco. Aquí en la Ciudad de México, les digo, nos ha ayudado mucho, y abro un paréntesis para decirle a la gente que nos sigan ayudando, que nos sigan apoyando, no solo los que tuvieron paciencia y no hicieron compras de pánico, sino que nos sigan apoyando, ayudando ciudadanos, porque ya nos están informando de tomas clandestinas los ciudadanos. Entonces, gracias a eso, por ejemplo, ayer se impidió una interrupción, se pudo evitar el que con una toma clandestina nos sacaran el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco. Ese ducto son 160,000 barriles diarios. Nos sacaron antier 6 horas. Afortunadamente teníamos inventario y eso nos ayuda a resolver aquí en toda la Ciudad de México. De eso depende básicamente, ¿no? Yo no sé por qué esta cuestión de Puebla, o sea, se me hace muy ramplón el argumento, o sea, sin ningún fundamento. O sea, nosotros no podríamos hacer una cosa así. O sea, a ver, vamos a privilegiar estos estados y vamos a castigar estos. O sea, ¿en qué mente cabe eso? Nosotros no somos chuecos. Buenos días, presidente. César Huerta, de la revista Polemón. Una pregunta. En Tamaulipas, 40,000 trabajadores se fueron a huelga porque las empresas maquiladoras en las que trabajan, en lugar de aumentarles el sueldo con base a su decreto, han reducido sus prestaciones y sus sueldos. ¿Qué hará su gobierno al respecto? Y la otra es, México es uno de los países más mortíferos para los periodistas, ese es el tercero, si no mal recuerdo, a nivel mundial.
¿tiene un plan preparado de protección para los periodistas? Y la última es, ahora con el anuncio de personajes y periodistas críticos de anteriores gobiernos que han destacado por sus investigaciones, en los medios públicos también tendrán libertad para poder hacer un periodismo de investigación y crítico aún en contra de su gobierno. Toda la libertad, no hay censura, toda la libertad. Miren, en la época de los liberales se decía de que la prensa se controlaba con la prensa. Ahora, con más razón, lo que decía aquí Genaro, son tantos los medios, además las benditas redes sociales, no hace falta ningún control de nada, además va a prevalecer la razón. Por ejemplo, estas dos cosas, ¿no? Que por qué votó el Congreso de Puebla de esa manera, y echándonos la culpa a nosotros. Pues eso no aguanta una polémica en las redes. Imagínense si los que están denunciando son los del PAN y votaron, pues eso se cae. Esto otro, que por qué Puebla sí tiene gasolina y Jalisco no, pues eso se cae. ¿Qué fundamento tienes? O sea, no hace falta, además es un asunto de convicción. Nosotros venimos, yo soy admirador de Daniel Cabrera, del hijo del Aguizote, de los Flores Magón, ¿sí?, de los periodistas opositores. Nosotros venimos de eso. ¿Cómo vamos a llegar al gobierno y vamos a limitar el derecho a la libre manifestación de las ideas? No somos iguales, no va a pasar lo que le hicieron a Carmen Aristegui, a Gutiérrez Vivó. No, libertad absoluta, completa a los medios y protección, que eso es muy doloroso, sobre todo en periodistas de los estados, porque como decía Manuel Buendía, también periodista asesinado, en la provincia, en los estados, en los pueblos, las banquetas son muy angostas y hacen una nota y se topan con el presunto afectado por la nota. Aquí, decía él, se escribía y era difícil que se encontraran en el mismo restaurante o en la misma calle, pero imagínense el periodismo en los estados. No los quiero mencionar los estados, pero ustedes lo saben bien. Entonces, ahí necesitamos que haya más protección. Acerca de los trabajadores, tengo la información y estamos buscando que haya conciliación, que haya acuerdo, sobre todo en Matamoros. Ahí es donde hay esta inconformidad y no han llegado a un acuerdo. Parece ser que los trabajadores rebasaron a sus dirigentes sindicales y entonces se descontroló la situación, aunque no es un asunto
de atención directa nuestra, meternos a la vida sindical, tenemos que ser muy respetuosos. Sí estamos pendientes buscando el arreglo y la conciliación para atender este asunto. Terminamos y al rato seguimos. No voy a estar yo, pero no se vaya. Gracias, buenos días a todos. Presidente, el Gabinete de Comunicación Estratégica hizo una encuesta a partir de la tragedia del viernes pasado en Hidalgo. Usted alcanza una popularidad casi del 90%, pero hay temas interesantes que tienen que ver con la ciudadanía, con los mexicanos. Por ejemplo, el 80% de los mexicanos y de los hidalguenses creen que los soldados actuaron de manera correcta, el 93% dice que los pobladores fueron responsables de esta tragedia, el 60% opina que se debe continuar con la estrategia contra el robo de combustible, pero hay un punto muy importante que oscila en que un 74% de los mexicanos y de los hidalguenses también respondieron que no, el gobierno de la República no debiera apoyar a los familiares de las víctimas. Con estas cifras y este posicionamiento, ¿usted qué les dice? ¿Qué le dice a este porcentaje? Que con todo respeto están viéndolo no tan profundo. Yo sé que hay mucha gente que sostiene que son culpables quienes hacen esto, pero hay que entender las circunstancias. Hay que entender las circunstancias. El pueblo de México es un pueblo muy bueno, muy solidario, muy fraterno. O sea, no coincido con eso. Yo creo que hay que apoyar a la gente. Voy más allá de eso. Creo que todos debemos de convencer a los que por necesidad se dedican a estas actividades para que se reivindiquen. Entonces, respeto, pero no estoy de acuerdo con esa opinión. Con otras dos preguntas que tienen que ver con temas distintos. Ya durmió aquí en Palacio Nacional. ¿Y cuándo va a iniciar su mudanza? Y si ya vio su expediente del CISEN en los recorridos que hizo Grupo Imagen con usted a partir del 2016. Usted alguna vez nos dijo… Esas son las últimas dos, ¿verdad? Preguntas. Sí, usted nos dijo pues que había un expediente y que cuando estuviera en Palacio pues lo iba a ver, lo iba a leer, ya lo constató. De hecho, hubo tomos que le hicieron llegar copias. ¿Son los mismos? Cuéntenos un poquito de eso, por favor. Dos cosas. Bueno, una, sí me he quedado a dormir aquí. Y de una vez lo expreso. Se construyó aquí un departamento desde el tiempo del gobierno de Felipe Calderón. Y se mantuvo ese departamento con el presidente Peña. Entonces, existe ese departamento y me he quedado a dormir en estos días. Y es confortable. Es posible bueno, que me traslade a vivir, pero esto no es una decisión individual. Personal. Sí, personal, tiene que ser un acuerdo familiar y en eso andamos. ¿Cómo para cuándo? Cuando termine Jesús la primaria, cuando termine el ciclo escolar. La otra pregunta. ¿Su expediente del CISEN ya lo pudo leer, ya lo tuvo entre sus manos? No, pero adelanto algo. Se van a abrir los archivos secretos. ¿Incluido su expediente? Todos. No va a haber limitación. ¿Cuándo? Estoy por firmar el decreto. Será pronto. Había una parte del Archivo Nacional del país reservado. No va a haber reserva. Se van a poder consultar todos los expedientes.
se los adelanto. Muchas gracias. No, dos notas.